Bienvenidos a nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde TV Caricuao y Radio Macarao, Caracas, Venezuela. Hoy precisamente, ¿hoy tenemos qué fecha, Rosita? 21 de... 21 o 22. Gracias 21. 21. Gracias a todos por seguirnos por las redes sociales. Colocan en YouTube La Voz del Pueblo de Dios. Esta semana no tenemos a nuestro hermano el Padre Pablo con nosotros porque está de vacaciones, unas merecidas vacaciones. Pero de todos modos tenemos aquí a nuestro hermano Anthony Peña, se congrega con la iglesia de Ciudad El Refugio, de Ruiz Pineda, de Telares de Palo Grande. Bienvenido, un saludo para nuestros radio y teleescucha. Buenas tardes, mi nombre es Anthony Peña, les doy un agradecimiento muy particular con Dios, porque de verdad le doy gracias a Dios por estar en este lugar, porque Él es el que me ha traído a dar una palabra de aliento a todas aquellas personas que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias por esta oportunidad, hermano. Todos somos un cuerpo. Amén. Todos somos un cuerpo para Cristo. Amén. Y Él es la cabeza. Amén. Rosita, buenas tardes. Muy buenas tardes, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este momento tan hermoso, tal como nos decía nuestro hermano Anthony. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios, compartiendo, haciendo como de todos unidos un solo cuerpo. Mi hermano pertenece a una iglesia cristiana evangélica y, como hemos dicho, tenemos un programa que es ecuménico. Entonces, aquí todos estamos unidos por el Espíritu Santo. Amén. Le damos las gracias a nuestros controladores, a nuestros controles, a Michael, a nuestro hermano Pedro Cinema, Jesús en nuestra Radio Macarao, a nuestros hermanos Manuel Maldonado y Rafael Fernández. Hoy, como siempre, tenemos una palabra bien interesante. Dios nos deja su último mandamiento, que nos amemos nosotros tanto como Él nos amó. Pero ¿realmente estamos cumpliendo ese mandamiento? ¿Nos estamos amando realmente como Él nos pide que nos amemos? ¿O realmente estamos viviendo una vida de odio, materialismo e individualismo? Bueno, el Espíritu Santo, productor de este programa, se derrama y vamos a explicar un poquito sobre esta palabra. Pero para la oración, para comenzar el programa que nos vamos a poner en manos de Dios, se lo vamos a dar a nuestro invitado, a Anthony, para que le dé la entrada. Gracias, Anthony. Bueno, Señor, te doy gracias, Padre de la Gloria, por este momento, Padre. Te pido que seas tú hablando a través de nuestros labios, Señor. Derrama sobre nosotros tu unción, Padre, y que seas tú, Señor, tomando el control de este segmento, Padre de la Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos ustedes que son mis discípulos. Palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra hermana Rosita para que ¿qué le dice el Evangelio a Rosa el día de hoy por medio de ese derrame del Espíritu Santo? Rosa. Bien, bueno, primero que nada quiero dejar las palabras de nuestro hermano Pablo, el cual en una manera muy hermosa nos dejó aquí en lo que nosotros compartimos como la hojita dominical. Dice: ámense como yo les amo. La medida del amor es el amor sin medida. Ese es el amor de mi Dios. El que quiere que nos amemos los unos a los otros con esa clase de amor. Ese amor de cristianos. Amar como Dios quiere es entregarse a los demás aunque nos cueste la vida. Nadie tiene más amor que el que da la vida por su prójimo. Hay una parte muy interesante de este escrito que nos deja el Padre Pablo, que nos habla del rebaño, de ese verdadero rebaño, que así lo entendieron los primeros cristianos. La señal de los cristianos es amarse como hermanos, pues de ese modo nos amamos y nos identificamos. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con nuestro hermano Anthony. Él pertenece a otra congregación y sin embargo en el espíritu somos uno.
una de las cosas que nos caracteriza es ese amor, esa entrega, esa unidad, esa presencia del Espíritu, que aunque estemos en diferentes lugares, nos sentimos unidos en un solo Espíritu, que es el Espíritu del Señor. Aquí dice, y nos decía el Padre, que más que aclamación, había que demostrarlo con la convivencia fraterna. Donde no hay amor fraterno, no existe la comunidad de los discípulos de Jesús. Así, sea cual sea la comunidad, sea comunidad familiar, comunidad eclesiástica, o otro tipo de grupos de hermanos que se unen y que comparten el amor de Dios. La fe en Jesús surge en la comunidad, objeto fundamental del Evangelio. Ella se organiza para el servicio entre ellos, designando responsables. Es interesante ver cómo inclusive en los primeros cristianos se organizaban esos pequeños grupos para formar esas comunidades, fortaleciéndose, pero era importante designar a un encargado. Estaban los presbíteros, esas personas que tenían a cargo el servicio, el llevar la palabra, estar pendiente de alimentarlo con la palabra del Señor. Renovemos pues en este domingo, en este encuentro, ese amor fraterno, ese amor al que Jesús nos llama. Estamos en tiempos complicados, por no decir difíciles, complicados porque tenemos que poner la fe del Señor en prueba. ¿Cómo lo podemos colocar? Compartiendo nuestros alimentos. Vemos colas y colas de personas en momentos que están buscando para poderse alimentar. Y bueno, cada quien tiene su reserva. Pero, ¿cómo demostramos el amor fraterno? Bueno, tengo una harina, vamos a compartir la mitad de la harina. Aquella persona que tiene varios hijos, ¿cómo está pasando? Le hemos preguntado cómo está. A veces convivimos con nuestros vecinos y ni siquiera sabemos cómo se encuentran. Y entonces nos llamamos cristianos. O simplemente tenemos 1 kilo de algo y ¿qué hacemos? Bueno, lo guardamos, lo acaparamos. Si podemos tener 3 y 4, lo guardamos ahí escondido. Pero, ¿dónde está ese amor? Estamos llevando inclusive esa cesta para compartir con esos necesitados. Estamos llenándola, esa cesta de amor que usualmente llenamos en nuestros sitios de encuentro, donde nos reunimos para compartir la palabra. Yo creo que esa es la mayor prueba. Si verdaderamente somos cristianos, debemos ser coherentes en lo fraterno, en el convivir, en lo sencillo. Muchas veces hablamos de la palabra, pero lo demostramos con obras. El amor se demuestra, pero se demuestra con obras. Amén. Hermano. Gracias, Rosita. Es bien interesante lo que tú estás hablando, porque precisamente tenemos aquí un invitado, que es nuestro hermano Anthony, y precisamente en la palabra siempre nos habla de que no importa que estemos en diferentes rediles, cuando estamos en diferentes rediles nos están hablando precisamente de las diferentes religiones. Dios, Jesucristo, vino precisamente a acabar con las religiones. Dios es uno solo, pero entonces entre el individualismo y el materialismo pasa lo que está pasando eso, que nos olvidamos el amor y nos vamos a aquella parte material individualista. Pero me gustaría tu opinión, Anthony. Amén. Bueno, me llama la atención el versículo 34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso en estos últimos tiempos se nos ha olvidado la manera que Dios nos amó, que aún así se entregó hasta el final por nosotros. Aún entregó su vida sin escatimar todo lo que le iban a hacer, todo el sufrimiento que llevó, siendo hijo de Dios, siendo el creador de todo, no escatimó todo lo que hizo por nosotros. Y a veces nosotros tenemos a un hermano, como dice la amiga, nuestra hermana, que tenemos a un hermano que conocemos su situación y no lo ayudamos. A veces sabemos que un vecino está pasando por una necesidad, está pasando por un momento difícil, donde algún familiar murió o está huérfano, algún chico, o también esas personas, esas mujeres que quedan viudas, que no tienen un hombre ya que las ayude y no tienen a nadie que las ampare. Pero esos hermanos que somos, como dice el amigo hermano Johnny, que todos somos un mismo sentir, somos la misma iglesia de Cristo. Y eso es lo que estamos demostrando en este momento, que todos unidos podemos hacer muchas cosas. Cristo está pidiendo la unidad, porque Venezuela está pasando por una situación difícil, Venezuela está pasando por un momento de necesidad, pero nosotros, unidos en Cristo, que es la cabeza de todo el cuerpo, vamos a lograr
que este país salga adelante. Amén. Unidos Amén. para siempre. Amén. Amén. Fíjate que a mí me llama mucho la atención en el evangelio de hoy que dice, cuando Judas salió del cenáculo, cuando Judas se fue, esa fue la señal realmente que ya Jesucristo sabía que después vendría Judas con todas las personas, con los guardias y con todas aquellas personas que le iban a traicionar. Y él se dio cuenta de que esa era la señal, ese era el momento. Y Jesucristo no tuvo ni siquiera ningún tipo de temor. Y, o sea, él pudo haberse ido como Pedro le pidió y sin embargo él dijo, no, aquí me quedo y aquí lo voy a esperar. Entonces dice así mismo, ahora, esa ha sido la hora en que el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios es glorificado en el Hijo del Hombre. O sea, está demostrando que son uno. Y entonces dice, todavía le dice así, o sea, como consintiendo, le dice hijitos, no le dice hijos, ni le dice hermanos, como siempre le había dicho, como siempre lo había tratado como hermano, sino que le dice como un padre, hijitos míos, todavía estaré un poco con ustedes. Poco tiempo, ya sabía Jesucristo que le quedaba muy poco tiempo y sin embargo Él se los advierte todo lo que iba a suceder. Estaré un poquito más de tiempo con ustedes y por eso les voy a dar este mandamiento. Pero ese mandamiento, aquí hay algo bien interesante, me gustaría que ustedes me dieran su opinión. ¿Se lo dio al mundo entero o se lo dio solamente a los discípulos? Porque le dice, le doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos ustedes se reconocerán todos ustedes que son mis discípulos y los que no son sus discípulos, o sea que no se reconocerán. Entonces el mandamiento se lo dio para todo el mundo o para un grupo. Me gustaría su opinión, Rosita. Vamos a comenzar con Rosita. Como dice Pablo, ¿qué preguntas? No, bueno, fíjate que está bastante interesante porque los que son hijos de Dios lo van a aceptar y lo van a escuchar. Sin embargo, aquellos que no son sus discípulos, por supuesto. Pero no son hijos de que Dios. No lo podrán poner en práctica. Hay una cuestión de aceptar o no aceptar. Ok. El Señor nos dio la libertad para decidir. Y entonces Él nos adopta y nos asume como hijos. Pero nosotros podemos rechazar ese Padre. ¿Lo rechazamos cuándo? Cuando no cumplimos con sus mandamientos. Lo estamos rechazando. Y nosotros podemos rechazar ese mandamiento. Más el rechazo al Señor lleva a muerte. Y si nosotros queremos vivir y vivir en plenitud, debemos aprender a amar. Es la única salvación, el amor. Es el amor lo que nos une, es el amor lo que nos salva. Solamente con el amor podemos llenarnos y dejar de lado las diferencias, dejar de lado las rivalidades en que tú eres de un grupo, tú eres de Apolo, yo soy de Pablo. No, somos uno en el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a sentir en nuestros corazones que vamos a ser más que el otro? No. Cada quien tiene dones. Y sus dones son perfectos. Amén. Y la unidad de esos dones nos da el cuerpo completo. Perfecto, pero fíjate que entonces la cuestión es, estamos siguiendo a quién, a Jesucristo. Pero fíjate lo que tú estás diciendo. Algunos decían que son de Apolo, otros de Pedro, otros de Jesús. Y Jesucristo nos dio una parábola bien interesante. Nos dijo que teníamos que ser como el buen samaritano. ¿Y qué eran los samaritanos? Los samaritanos eran unos enemigos de los judíos, unos enemigos de los cristianos, personas que no compartían. Y sin embargo Jesucristo se dio cuenta de que hasta en esos enemigos existía el amor. Entonces el mandamiento es el amor, pero me gustaría la opinión de nuestro hermano Anthony. Bueno, como estábamos leyendo en Juan, él dice que serán reconocidos los hijos de Dios. Pero ¿cómo es reconocer un hijo de Dios? Porque el amor de Cristo está en él. Cristo vive en esa persona. Ya el corazón de esa persona y su cuerpo no le pertenece a él. Esa persona empieza a sufrir de una transformación. Lo puedo decir con testimonio propio porque yo fui transformado por Jesucristo. Amén. Era una persona totalmente diferente a la que soy ahora. Era una persona llena de odio, de rencor. No me importaba si mi compañero sufría, no me importaba si mi vecino tenía o no tenía. Pero ¿qué sucede? Cristo fue el que me cambió. Cristo me cambió, pero ¿qué sucede también? Que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por los frutos que damos. Si nosotros damos amor, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Cuando una persona anda en la fe, en el amor, donde vaya, ese amor es desbordado. Amén. Donde vaya, las puertas son abiertas. Donde vaya, será reconocido como un hijo de Dios. Pero hay que tener cuidado también con eso, porque hay hijos del reino que son desheredados de ese trono. Voy a leer una pequeña porción de Juan, capítulo 15, versículo 4,
que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Si nosotros no permanecemos en Jesucristo, nos vamos a alejar de esos frutos que está dando el Espíritu Santo. Es bien interesante lo que estás diciendo, pero estabas hablando precisamente de mantenerse en Jesucristo. Pero yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Y las personas que no conocieron a Jesucristo porque nacieron antes de la época de Jesucristo, fueron execradas, les vino la muerte? Pero eran personas que conocían mucho el amor. Entonces cuando yo te hablo de Cristo, cuando yo hablo de Cristo, hablamos de que todos tenemos a Cristo. Pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un personaje que desarrolló todos los dones, fue Dios encarnado en él. Entonces, cuando tú me hablas de Jesucristo, entonces yo te digo, bueno, y las personas que vivieron antes de Jesucristo no son salvas. Quisiera tu opinión nuevamente. Bueno, esas personas que existieron antes de Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo, y destruiré el templo en 3 días y en 3 días lo reconstruiré. Y así como Jonás estuvo en el pez, en el gran pez, 3 días, yo estaré en lo más profundo del abismo de la tierra. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esto? Al él morir, era necesario, porque Dios permitió que Jesucristo muriera, para que en esos 3 días él estuviera en lo que le llamaban el Seol. Antiguamente en el Antiguo Testamento era llamado el Seol. Y él fue llevado a lo más profundo del abismo de la tierra, que hoy en día se llama el infierno, a rescatar esas almas, porque anteriormente no es como ahora, que yo cometo un error, me arrepiento y alcanzo la gracia. Y la gracia me hace nuevamente hijo de Dios. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, antes que existiera Cristo, no existía esto. La persona que cometía un pecado tenía que cargar con su pecado hasta su muerte y moría en pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Esas personas que no tuvieron la oportunidad de arrepentirse y decir, Señor, perdona mis pecados, porque yo cometí un error. Esas personas que estuvieron en el Seol durante muchos años, siglos, Jesucristo las rescató. Yo imagino que esas personas todas se arrepintieron y fueron salvadas por el Señor Jesucristo. Bueno, Amén. lo que pasa es que nuestro amigo Antonio está Bueno. hablando de una parte del Antiguo Testamento, y cuando Sí. vino Jesucristo, él nos habla precisamente del Nuevo Testamento, nuestra relación de Jesucristo precisamente con el amor. Pero me gustaría la opinión de nuestra hermana Rosita también. Bueno, al respecto, ahí tenemos que ponernos en la presencia del Señor, porque hay versiones, cada quien hay pequeñas cosas que dividen y separan. Sin embargo, debemos buscar las cosas que nos unen. Una de las cosas que nos unen es eso, que Jesús vino a rescatar lo que está perdido. Y Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Y efectivamente, Él murió y se entregó. ¿Se entregó para qué? Para rescatarnos. Ahora, nosotros tenemos también que tener una vida coherente con ese sacrificio. Nosotros no podemos decir, no, ya Jesús murió y me salvó, ya yo soy salvo. No. Exacto. Yo tengo que vivir en la presencia de Dios, tal como lo dijo mi hermano, para poder decir efectivamente que yo soy hija y estoy viviendo conforme a su voluntad. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Y vuelvo de nuevo a lo que comentamos anteriormente, con los frutos. Nosotros tenemos que donde quiera que estemos, compartir el amor. Tenemos que ser hermanos en el amor, en la fraternidad, en el compartir, en el dolor, en el sufrimiento, estar allí. Y juntos podemos compartir y podemos ayudar a crear ese reino, el reino para el cual nos llamó el Señor. Amén. Amén. Bueno, fíjate que me gusta mucho ese compartir, esas diferencias que nos unen. Yo voy a hablar un poquito sobre eso que se llama el infierno. Yo digo se lo digo siempre a la gente, el infierno no existe. Nosotros vinimos a este mundo para purificarnos, y en este mundo es realmente donde nos estamos purificando. Nuestra alma es imperecedera, nuestra alma no la puede quemar la llama. Por eso es que nuestra alma le pertenece a Dios y nosotros tenemos que regresar a Él. Pero es bien importante. Pero volviendo, vamos a cambiar un poquito el tema, porque Jesucristo nos dijo precisamente que amados los unos a los otros como yo los he amado, hijito, como tú amas a tus hijos, como tú, esa persona que nos está viendo en este momento y los que nos están escuchando, ese amor tan grande que les tienes a los hijos, ese amor tan grande que le tienes a los hijos se lo tienes al vecino. Ese amor tan grande que le tienes a los hijos se lo tiene a estas personas que están haciendo las colas en los supermercados. Ese amor tan grande que tú les tienes a tus hijos, que tanto los cuidas, se lo tienes a aquella persona que en algún momento te ha hecho daño. Bueno,
yo lo voy a hacer más fuerte. Dios nos manda no solamente que nos amemos los unos a los otros, sino que amemos a nuestros enemigos más que a nosotros mismos. Y cuando Dios nos da ese mandamiento, si verdaderamente nosotros en el mundo llegamos a cumplir ese mandamiento, nosotros realmente vamos a vivir en ese mundo de armonía. ¿Qué pasó? Ahí seguimos colocando, porque los que nos siguen internacionalmente saben que Venezuela está pasando por una crisis realmente de todo tipo. Estamos pasando por crisis alimentaria, crisis eléctrica, crisis hídrica, crisis de moral, crisis de costumbre, crisis de corrupción. Estamos pasando por una gran cantidad de cosas que el Señor en este momento está, como quien dice, ese diamante ese carbón, lo tiene en ese fuego fuerte para purificarlo. Y Venezuela, como dijo nuestro hermano Anthony, se va a convertir en un verdadero diamante para iluminar al mundo. Amén. Vamos a hacer un sol para iluminar el mundo. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tocar piso. Había una persona que me estaba diciendo en estos días que no sabía qué estaba esperando la gente, porque la gente no terminaba de salir a la calle. Y yo les digo por estos medios que la persona no termina de salir a la calle porque la persona, los venezolanos, todavía está lleno de mucho amor por su prójimo. Y precisamente ese 27 de febrero que conocimos de una catástrofe a nivel nacional, la gente era muy individualista y no le importó llevarse por el medio a sus hermanos. Esta palabra de hoy, precisamente, Dios nos está llamando y nos sigue llamando, porque la palabra, este evangelio es a nivel internacional, y nos está llamando en el mundo donde están sucediendo todas estas catástrofes a unirnos más todavía. Por eso nos unimos a nuestros hermanos de Chile que viven una inundación, nuestros hermanos de Ecuador que acaban de vivir uno de los terremotos, una de las catástrofes más fuertes de la historia del Ecuador. Y no solamente en México, también en Estados Unidos, en la ciudad de Houston, prácticamente parte está bajo las aguas por las inundaciones. Y Venezuela no se escapa. Y en este momento Jesucristo nos está llamando precisamente a unirnos más. ¿Dónde están esos rediles? ¿Dónde están nuestros hermanos cristianos evangélicos? ¿Dónde están nuestros hermanos adventistas? ¿Dónde están los católicos? No importa. ¿Dónde estén los judíos? ¿Dónde estén los musulmanes? Ahí estamos todos precisamente para salir adelante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical, pero nuestro hermano Anthony nos va a deleitar con una canción para compartir con ustedes. Anthony. Muchas gracias. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, mi Rey. Jesucristo, tú eres el Rey de Venezuela. Mi Jesús, mi Salvador. Ten compasión de mi Señor y de tu pueblo. Yo busco protección bajo tus alas, mi Rey. Aleluya. Exaltarte, ten compasión de mi Señor y de tu pueblo.
busco protección bajo tus alas, mi rey. Aleluya, mi Dios. Aleluya, oh Santo de Israel. Porque tu fiel amor es tan grande, te cantaré, mi Dios, para exaltarte. Porque tu fiel amor es tan grande, te cantaré, mi Dios, para exaltarte. Oh Señor, tú eres mi Dios. Oh, gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey. Gracias. Tu fiel amor nos ha sostenido, Señor. A ti te cantaré. ¡Hey! Excelente, excelente. Bravo, bravo. Gracias, Para la Anthony, gloria de por esa Dios. canción que nos acaba de deleitar nuestro hermano Anthony.